Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Mayra y esto es La Chesmudo. En este canal yo leo los libros y se los cuento. Y en el día de hoy vamos a terminar con El sinsajo de los Juegos del Hambre. Bienvenidos una vez más a mi canal, chicos. Ustedes ya saben, estos videos están siendo grabados de corrido, así que espero que les estén gustando, que les estén interesando y que los estén viendo, porque he decidido, digamos, terminar esta saga por todo lo alto, que es dándole el tiempo que le corresponde a cada una de las partes de este libro y, dicho sea de paso, de una de las sagas de libros y de películas que más me gustan. Así que bueno, sin más que comentar, continuamos. ¿Dónde dejamos a Katniss? Dejamos a Katniss en una explosión después de que ella ve que su hermana explota junto con ella misma frente a lo que es la mansión de Snow. Tanto en el libro como en la película seguimos con que Katniss agarra y despierta en una habitación que después nos enteramos que es una habitación dentro de lo que es la mansión de Snow. Algo interesante que hay que tener en cuenta que es que en el libro se nos cuenta que Katniss, obviamente como estuvo al lado prácticamente de lo que es la explosión, ella se termina despertando llena de injertos de piel, han tenido digamos como que recuperar muchas partes del cuerpo de ella porque está completamente quemada. Y bueno, y esto es algo que se mantiene digamos durante toda esta parte, que es que está como toda muy herida todavía y con la piel muy al rojo vivo, ¿no? También, bueno, cuando ella se despierta, Garry se entera de que Pita también está todo quemado y que está pasando también su parte de recuperación, pero que está como que quedó más afectado que ella de lo que es las quemaduras, porque si bien ella lo pierde de vista cuando salen de la tienda de Tigris, él estaba bastante cerca, ¿no? También se entera de que él sobrevive, porque en un momento a él se lo habían llevado los del Capitolio, pero él sobrevive un poco herido, pero bastante entero, así que también está todo bien. Pero cuando ella llega, digamos, a pensar en lo que pasó, se acuerda, digamos, de lo que pasa con la hermana y durante muchos días ella está como en un estado catatónico y de mutismo selectivo porque no quiere saber nada de la vida porque se ha muerto su hermana, que recordemos, si no hubiese sido por la existencia de esa hermana, Katniss, como símbolo de la rebelión misma no hubiese nunca existido, porque a ella la eligen tributo que ella agarra y se hace parte, digamos, de esta situación, se revela ante el Capitolio ofreciéndose como tributo y todo lo que después lo hace casualmente motivada en su hermanita, que dicho sea de paso, era una persona, digamos, que tenía unas características muy especiales, era una persona muy querida, o sea, muy querible y muy querida, digamos, por sus seres más cercanos, y que además tenía esto de había heredado de su madre ese arte de sanar, ¿no? Que la hacía también tan valiosa en forma objetiva para todas las personas. Entonces ella pasa por una depresión muy grande, te puede ir superando muy de a poco a través de lo que es el uso de morfinas y de sedantes que la van despertando y la van durmiendo cuando ella se pone como que medio mal. No obstante esto, ya sabemos también para este punto que efectivamente la rebelión del Distrito 13 ha ganado lo que es el Capitolio. Snow está como en una especie de prisión hasta tanto se haga, digamos, lo que es su ejecución que queda a cargo de Katniss, porque eso es algo que Coin respeta, que es que ella lo va a poder ejecutar. Pero mientras tanto, hasta que eso suceda, Snow está, digamos, en reclusión, está guardado en un lugarcito que Katniss no encuentra hasta que en un momento de casualidad, pasando, digamos, por estos tramos de lucidez que tiene muy de vez en cuando, agarra y se mete por un lado de la mansión al que ella nunca había ido, y se termina encontrando, digamos, por casualidad con Snow. Obviamente que no la quieren dejar pasar para que lo vea, pero es la comandante Paylor del Distrito 8 la que le da permiso para que agarre y entre, ¿no? Y ahí se encuentra con Snow y tienen la conversación, digamos, más importante, me parece, del libro y de la historia que ellos tienen. Que ahí el tipo, obviamente con su cinismo particular, porque la verdad que algo que no podemos decir es que no sea un personaje cínico, malo porque es malo, agarra y le da como que su pésame por la muerte de su hermanita, dice que es algo que le da mucha pena que haya pasado, pero que bueno, nada, él cree que el Distrito 13 medio como que se pasó tomando esa decisión. ¿Qué decisión? Dice Katniss, que dicho sea de paso, Katniss nunca intenta creerle nada a Snow porque sabe que, de vuelta, como es un ser cínico, manipulador, malo, no vale la pena, digamos, creerle nada de lo que dice, ¿no? Y el tipo le dice sí, porque, a ver, la realidad es que cuando los rebeldes entraron dentro del Capitolio, la situación ya estaba como ya definida. Yo estaba a horas de agarrar y anunciar lo que es la rendición. Ojo, dice Snow, a mí me importa un culo sacrificar o no sacrificar jóvenes.
por algo los había puesto, digamos, de escudo humano delante de lo que es la mansión. Pero yo las cosas no las hago porque sí, siempre las hago con un objetivo. ¿Para qué las voy a poner ahí a los niños del Capitolio para después hacerlos reventar por los aires? Claramente, después de que pasó esto, no quedó resistencia en el Capitolio porque yo acababa de reventar a los niños de mi propio pueblo. Sin contar además que todo esto fue televisado en vivo. Y eso solamente se le puede haber ocurrido a Coin, dice Snow, porque, y esto no sale en la película, Snow dice, si yo hubiese tenido un aerodeslizador a disposición, ni en pedo lo uso para reventar a los niños del Capitolio, lo uso para agarrar e irme a la mierda, a algún búnker que tengo por ahí. Cuestión que esto creo que tampoco lo dicen mucho en lo que es la película, pero que sale bastante en el libro, que es que Snow le hace ver a Katniss que de hecho el Distrito 13, si nos ponemos a fijar, no llevó nunca, digamos, la guerra a su territorio, sino que expuso como campo de batalla el territorio de los distritos. El Distrito 13, sacando, digamos, lo que fue el bombardeo, no estuvo al pie del cañón, digamos, de la situación, sino que el grueso de lo que fue el enfrentamiento armado pasó en otros distritos. Y esto era para preservar un poco lo que es el Distrito 13. Y obviamente, dice Snow, lo que quiere Coin es mi lugar. Así que ojo, que nos tomaron de pelotudos a los dos. Yo por no darme cuenta de que esta era lo que quería hacer el Distrito 13 y vos por pensar que ellos no tenían segundas intenciones. Porque en realidad su intención de vuelta es hacerse con mi lugar, dice Snow, ¿no? Obviamente que esto a Katniss la deja como súper descolocada porque de vuelta ella nunca le quiere creer nada a Snow, pero como ella ya tiene metida en la cabeza, digamos, la sombra de la duda de qué hace Coin de su vida, esto la lleva, digamos, a analizar otras cosas, que es que, por ejemplo, por qué su hermana estaba en la línea de fuego. En la película Snow dice, claro, Coin no pudo haber sabido que tu hermana iba a estar ahí y se iba a morir. Pero en el libro, este hecho, Katniss se lo cuestiona porque dice, ¿por qué mi hermana estaba ahí? Mi hermana tenía apenas 14 años. Si bien los chicos del Distrito 13 tienen, ¿cómo se llama esto? Tienen entrenamiento militar a partir de los 14, mi hermano no tenía por qué estar ahí. Está bien que es de los pocos médicos del 13, pero no era médico, iba a aprender a ser médico. El único motivo por el cual ella podía estar ahí es porque alguien lo hubiese recomendado para estar ahí. Y la única persona que tiene una palabra lo suficientemente fuerte como para ponerte y sacarte de la línea de fuego es Coin. Y ya esa duda, viste, a Katniss le empieza a carcomer desde ahí porque es como que estamos hablando de algo todavía más terrible que estar bajo el yugo del Capitolio y de Snow. Cuestión que esto le sigue dando vueltas a Katniss en la cabeza y eventualmente agarra y confronta a Gale para preguntarle de quién había sido la bomba, porque ella se acuerda de las trampas que habían pensado con Beetee y una de esas era este tipo de modus operandi que estaba comentando Snow. Y Gale se hace el otro, tanto en la película como en el libro, diciendo que él no puede saberlo, que incluso Beetee se lo ha preguntado a él y que ni siquiera él puede saber quién tiró, digamos, lo que es la bomba, pero que claramente es algo que a él le hace mal no saber y no es algo de lo que se enorgullece porque claramente lo pone en contra de Katniss. Porque lo único que él tenía a favor de cara a Katniss es que él había protegido siempre su familia y la de ella. Y el no haber podido cuidar a Prim claramente hace que entre ellos se arme una brecha que es imposible de reparar. Y de esto Katniss se da cuenta no tanto por el hecho, digamos, de si Gale ayudó o no ayudó a su familia, o si la protegió o no la protegió, sino por el hecho de que para siempre Gale iba a encerrar esa duda de si él sabía que esa bomba se iba a tirar o si esa bomba era del Distrito 13. La realidad de la cuestión es que no nos lo explicitan, pero creo que sí queda bastante evidente que la bomba la tiró el Distrito 13 y que lo hicieron a propósito. Capaz el hecho de si estaba Prim o no ahí es algo a discutir, pero como que sí, es algo que sabían y que estaba pensado o que fue ideada esta trampa en virtud de los consejos que dio Gale. Capaz Gale no dio la orden de que tiraran la bomba o no lo podía saber, pero cierto es que indirectamente contribuyó a que esa situación eventualmente se materializara en la realidad. Esto sale en la película, no sale en el libro, en donde se nos cuenta que hay una reunión con los vencedores que quedaron, porque obviamente Katniss había pedido inmunidad para los vencedores, así que los que quedaron estaban ahí. Y se nos cuenta que Coin, en la película, ha decidido proclamarse a sí misma presidenta interina. Y que esto va a ser así mientras dure, digamos, la situación de inestabilidad posguerra, que no sabemos cuánto va a durar, dándonos a entender que Coin va a ser como una segunda Snow, porque quiere un poder absoluto, irrestricto e ilimitado. Bien. No obstante esto, en el libro pasan las siguientes cosas que nos cuentan y que me parece muy interesante, que es que todos los vencedores, salvo los que están en esa mesa, han muerto.
Ya sea porque los mató el Capitolio pensando que eran parte de la rebelión o lo mataron los rebeldes pensando que sostenían lo que es el Capitolio. Los únicos vencedores que quedan son los que están en esa mesa, que son 5 o 6. Y también se nos cuenta que todos los grupos de estilistas o personas que estaban relacionados con lo que es los Juegos del Hambre también fueron muertas, exterminadas por lo que es el Capitolio, porque tampoco sabían si pertenecían o no pertenecían a lo que era la rebelión. Y es acá donde hace aparición en el libro Effie, donde se nos cuenta que tanto Plutarch como Haymitch sí sabían dónde estaba Effie, pero que fue como que secuestrada y resguardada durante todo ese tiempo por ellos dos a los fines de que el Capitolio no la pudiera lastimar, pero que a su vez no se la podían llevar al 13, no sé por qué. Entonces como que no nos dicen muy bien dónde ella está, pero sí se nos dice que está viva y aparece solamente en ese momento. Finalmente, algo que surge, digamos, en lo que es la rebelión, en esa reunión, es que han decidido decir, bueno, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora, no? Y Coin decide que, como la gente de la rebelión tiene muchas ganas, digamos, de ver todavía correr sangre y que no le es suficiente con lo que es la ejecución de Snow, ella propone que se realicen unos Juegos del Hambre simbólicos con solamente niños de lo que es el Capitolio. Obviamente esta es una decisión polémica que hace que la mitad de la mesa diga, no, pues estamos todos locos, es violencia sobre violencia, y que la otra mitad diga que se vayan a la mierda, hagámoslo. Una de las personas que vota a favor, obviamente, es Joanna, del Distrito 7, diciendo, mira, incluso Snow tiene una nieta, que vaya la nieta de Snow a los Juegos del Hambre y que se revienten entre ellos. En Odaria también vota a favor y en contra votan, por supuesto, Annie, Beatty y Pita, que dice, de ninguna manera, esto casualmente los Juegos del Hambre fue lo que nos terminó llevando a hacer todo esto, cómo vamos a recaer una vez más en algo así. Y le toca desempatar a Haymitch y a Katniss, en donde Katniss dice que está a favor de los Juegos del Hambre, más que nada por lo que le pasó con Prim, y Haymitch dice que está a favor de lo que diga el sinsajo, no de lo que diga Katniss, ¿no? Entonces, Coin, muy oronda ella, muy orgullosa del giro de la situación, dice, bárbaro, es más, vamos a anunciarlo y de hecho me voy a encargar de hacérselo saber a Snow antes de que lo ejecuten, de que se van a hacer unos últimos Juegos del Hambre y que la nieta va a estar ahí adentro. Una cínica de mierda total. Cuestión, entonces, que finalmente llegamos a el momento de ejecutar a Snow. La preparan a Katniss con todo bombos y platillos, pero ella agarra y se esconde acá en el bolsillo que tiene al lado del hombro una pastilla de estas de cianuro para suicidarse eventualmente. Y es así como llegan al momento de la ejecución y Coin dice, bueno, ahora que el sinsajo de fin a la rebelión, ejecutando, digamos, a Snow, que lo tenía a menos de 100 metros, o sea, era imposible errarle, ¿no? Y lo que termina haciendo Katniss es apuntar la flecha a Snow y antes de tirarla la apunta a Coin y mata a Coin. Y acá hay un paralelismo muy bonito, si es que podemos decir que es bonito, con lo que pasa en la primera película cuando ella también, haciendo la prueba frente a los vigilantes, levanta la flecha y se la tira a el cerdo, a la manzana del cerdo que estaban por comerse los vigilantes, porque es exactamente la misma secuencia en donde ella también vuelve a levantar la flecha y a quien le apunta es a Coin y no a Snow. Obviamente esto deja a todos medios descolocados y ella inmediatamente lo que intenta hacer es tomarse la pastilla esta de cianuro, pero es Pita quien la agarra, le saca la pastilla y hace que se la lleven y que no se pueda ella suicidar en ese momento. ¿Por qué lo hace Katniss? Bueno, en el libro nos terminan explicando que básicamente lo que iba a terminar pasando con Coin es que se iba a reemplazar un odio por otro odio, digamos, un líder absolutista por otro líder absolutista que capaz también tenía, digamos, otros principios u otras moralidades, pero que no íbamos a salir, digamos, de esta cosa de 1984 de un ojo que todo lo ve y de un orden completamente estricto y sumamente disciplinario, ¿no? En este sentido de que si te salís de la norma te iban a castigar y ese castigo podía ser la muerte. Como que Katniss termina entendiendo que esos opuestos se terminan tocando en algún punto y que Snow y Coin terminan siendo las dos caras de una misma moneda o incluso ni siquiera de dos caras distintas. Están en el mismo plano. Entonces como que era preferible agarrar y matarla porque en definitiva iba a terminar pasando esto. ¿Por qué no mata a Snow? Porque Snow ya estaba medio cascoteado y sabían que eventualmente se iba a morir. Y como después de que ella hace todo esto, los rebeldes se terminan yendo contra Snow, efectivamente termina muerto, ya sea por la presión, porque le pegaron o por lo que sea, Snow se iba a morir igual, ¿no? Cuestión que a Katniss agarran y se la llevan, porque ahora hay que ver qué pasó. Está bien, es el sinsajo, todo lo que vos quieras, pero acaba de matar a la líder de la rebelión, a Coin. Tiene todo un distrito, mínimamente todo un distrito en contra, y hay que ver, digamos, si esto no es considerado traición en algún punto.
Y lo que nos cuentan es que agarran en el libro, la llevan a lo que es el edificio donde ella vivió los Juegos del Hambre, digamos, donde ella vivió la parte de preparación. Y está ahí durante varias semanas en donde ella quiere dejar de comer porque ella se quiere agarrar y morir, porque se le murió su hermana, me explico. O sea, en realidad es eso lo que ella la tiene triste y le hace tomar este tipo de decisiones. Cuestión que después de varias semanas en donde la van tratando, digamos, médicamente, le dan pastillas, le dan morfina, se la sacan después a la morfina, hacen que coma, la bañan y todo este tipo de cuidados mínimos que tienen que tener con ella, aparece Haymitch a decirle que han logrado, digamos, llegar a un acuerdo y que el psicólogo que a ella la venía tratando se ha encargado de decir que, bueno, que estaba media loca, un poco inestable y que no pueden, digamos, atribuirle la acción de Coin, de matar a Coin, como algo consciente o algo realmente querido, que muy probablemente es la respuesta del trauma del que ha sido objeto durante tanto tiempo y que claramente no está muy bien, digamos, de lo que es la cabeza. Esto ha llevado a que por el momento agarren y le perdonen la vida hasta que esté un poco más coherente o eventualmente le indulten, llegado el momento, y que durante este tiempo que ella ha estado, digamos, en Babia, pasando, digamos, todo el duelo por su hermana y por todo esto que está pasando, se ha decidido, o sea, hubo elecciones y la comandante Paylor fue la que fue elegida líder, digamos, de Panem por ahora, que es la persona que parecía tener mejor juicio en toda esta situación, ¿no? Entonces, el premio, entre comillas, que va a tener Katniss es que agarran y deciden que va a volver al Distrito 12 junto con Haymitch. De manera tal, digamos, que tal vez de esta forma ella pueda tener, digamos, un poco más de paz, ¿no? En esta situación tan traumática que está viviendo. Y es así como finalmente ella termina volviendo a lo que es el Distrito 12. Al principio, Katniss de vuelta no tiene ganas de saber nada con vivir la vida, porque todo lo más importante le ha sido arrebatado. Y algo que no sale tanto en el libro, digamos que no sale tanto en la película, pero que en el libro lo explican y que a mí personalmente me da mucha pena, es que la madre no vuelve con ella al Distrito 12. Ella se queda en el Distrito 4, no en el Capitolio, como dicen en la película, a montar un hospital. Porque ella siente que no puede volver al 12 porque tiene muchos recuerdos horribles arraigados a ese lugar, que es la muerte de su esposo, los recuerdos de su hija menor, pero que a pesar, digamos, de todo ese dolor, ni siquiera encuentra la forma de poder quedarse con Katniss a acompañarla, y es eso algo que no me gusta, digamos, de este tipo de distopias juveniles, porque las protagonistas mujeres siempre quedan muy solas. Pasa lo mismo con Bella en Crepúsculo, pasa acá, la madre no vuelve con ella, si bien se llaman y logran llorar la muerte de la hermana, no es en forma física, sino a la distancia, y es algo que la verdad que qué madre de mierda, che. Hashtag dejemos de escribir madres de mierda para las protagonistas mujeres, boludo, porque la verdad que la pasan mal. Y yo creo que esto afecta mucho lo que es la recuperación de Katniss, porque ella pasa muchas semanas sintiéndose muy mal, muy sola por todo esto, hasta que en un momento el psicólogo, digamos, que la tenía que tratar a distancia, le dice, che, me vas a tener que hacer las sesiones aunque sea a distancia, porque yo no puedo seguir diciendo que te estoy tratando terapéuticamente cuando no me estás atendiendo, digamos, lo que es el teléfono. Y es así que de a poco ella empieza, digamos, a retomar una cierta rutina dentro de lo que es el Distrito 12, que se termina, digamos, de volcar hacia lo que es la vida cuando una mañana encuentra que está Pita en el Distrito 12 plantando prímulas, que vendría a ser el nombre en inglés de Rose, Primrose, a la vera, digamos, de la casa de los dos, para poder tener, digamos, un recuerdo de la hermana juntos, ¿no? Compartir eso, y eso a Katniss la hace pelota, logra llorar. Encima, para el colmo, ha logrado también para este momento rescatar al gato de la hermana. Entonces, como que todos esos recuerdos o todas esas cosas lindas son las que al final la terminan sosteniendo, y el hecho de que Pita vuelva al 12, ahora sin ningún tipo de guardia, tranquilo, mucho más relajado, mucho más él, digamos, desde que fue rescatado, hace, digamos, que puedan empezar a tener una rutina de vida más normal con Katniss. De hecho, él vuelve a hornear pan, y a Katniss se le ocurre la idea de agarrar y escribir un libro buscando guardar todas aquellas cosas que los hacen ellos, que les ha dado felicidad, para que no queden, digamos, lo que es el olvido, ¿no? Entonces empiezan a guardar, no sé, recuerdos del Distrito 12, de la gente que conocían del Distrito 12, de su hermana. Eventualmente Haymitch también se suma a esto, y él empieza, digamos, a recordar todo lo que él conocía de los vencedores que a él le tocó, digamos, de los vencedores no, de todos los tributos que a él le tocó entrenar, de los vencedores que él conoció, las diferentes, digamos, historias de vida de toda esta gente que no va a volver y que con todo esto probablemente quede en el olvido. Entonces van llenando ese cuaderno de todas, digamos, estos materiales. Y dentro de esto también nos cuentan que también lo llenan, digamos, con las cartas o las noticias que le trae del Capitolio Annie, la esposa de Finnick, que ha dado a luz un hijo de Finnick. Entonces tienen también la fotito de ella con el hijo de Finnick, y donde obviamente en estas cartas Annie siempre agarra y les pide que tengan un poco, digamos,
que ojalá tengan la posibilidad de vivir con cierta plenitud los que les queda de vida, que encima es un montón porque los dos tienen solamente, tanto Pita como Katniss, 17 años. Ahí nos enteramos también que Gale ha seguido, digamos, trabajando para lo que es el gobierno rebelde ahora institucional, así que digamos se encargaba de mantener el orden en el distrito 2, 3, 4, haciendo otras cosas de soldado, ¿no? Y que no vuelven a retomar, digamos, el contacto con Katniss. Y nos cuentan que, bueno, ellos siguen con su rutina, digamos, con Pita, como amigos, haciendo todas las cosas que hacen todos los días, viviendo una rutina normal, ¿no? Porque ya no tienen nada que hacer. Y de a poco, aquellos sobrevivientes del 12 que estaban en el 13 vuelven también al 12 a reconstruir su casa, porque en definitiva esa es su casa. Entonces muchos vuelven a terminar de separar escombros, a volver a construir, digamos, sus vidas ahí. Y eso también como que les da una especie, digamos, de sensación de seguridad y de normalidad, ¿no? Y todo esto termina llevando a que eventualmente Katniss se dé cuenta de que lo que ella necesita para sobrevivir es esto, el pan de cada día. Y el pan de cada día no se lo daba el fuego de Gale, porque era un fuego vengativo, era un fuego que quemaba todo, sino que es el pan y el confort que le trae Pita. Y es así que, llegados un momento, después de un tiempo, obviamente esto no pasa de un momento para el otro, después de un tiempo, Pita le pregunta si lo ama, y si esto es verdad, digamos, si esto es real o no, como jugaban antes, y ella le dice que esto efectivamente es real y que lo ama. ¿Me amas? ¿Es real o falso? Real. Hay un epílogo que sigue en lo que es el libro y que también está retratado en la película, en donde Katniss agarra y cuenta que 20 años después, o sea que ella ya tiene como 37 años, ella y Pita tienen dos hijitos, uno que ya tiene como 5 o 7 años y un niño, y una niña más chica que tendrá 1 o 2 años, que está empezando a dar sus primeros pasos, y que es algo que era impensado, porque la Katniss del principio de los libros te decía que ella no quería saber nada con tener hijos, porque le daba miedo que se los arrebataran después los Juegos del Hambre, cómo ella podía armar una familia y ser feliz y entregarse a esa familia, si después le podía pasar, digamos, todo eso, que se le sacaran los hijos y que fueran como tributos y se los mataran, ¿no? Entonces, que después de un tiempo, cuando ya todo estaba más normal, que ya era obvio que no iban a haber Juegos del Hambre, que de hecho no dicen qué pasan con estos Juegos del Hambre que ellos supuestamente habían votado, pero parece ser que nunca se celebran, que saben que esto no va a volver a pasar, por lo menos en el corto plazo, Pita como que le insistía a Katniss para tener hijos porque quería tenerlos, y ella terminó accediendo con mucho miedo. Pero que a pesar de eso, ella estaba muy feliz de verlos, de despertarse cada mañana y ver a esos hijos, y que, bueno, a pesar de que ella tenía malos días, ella estaba dispuesta, digamos, a ser feliz con y por esos hijos. Y que Pita le decía que no era eso un problema, porque entre los dos le iban a contar, digamos, cómo había sido la vida, qué papel ellos habían desempeñado en esas vidas o en este contexto histórico que a ellos les había tocado vivir, y cómo habían de alguna manera abierto el mundo para que ellos pudieran tener una vida completamente diferente a la de ellos, y para lo cual iban a echar mano de todas las cosas que ellos habían hecho, como por ejemplo este libro donde contaban toda la historia básicamente de los Juegos del Hambre y de las vidas que se habían perdido por culpa, digamos, de esta situación. Creo que en la película esto no sale así, digamos, tan explícito, y la verdad que hasta incluso me chocó un poco, porque la cara de feliz cumpleaños que le ponen a Jennifer Lawrence a poner ahí con el bebé en brazos es bastante como que hasta poco tétrico, ¿no? Siempre es como que me da un poco de impresión porque envejecen, digamos, a los actores cuando claramente quedan muy mal porque no los han podido envejecer muy bien, pero básicamente ese es el epílogo, y es ahí donde entonces terminan los Juegos del Hambre. Terminan contándonos que, a pesar, digamos, de todo lo vivido, tanto Pita como Katniss tienen que vivir, digamos, con el trauma, tienen que convivir con esto, y a pesar de eso, elegir tener sus vidas y vivirlas plenamente en la medida de lo posible. De manera tal que la felicidad va a ser eso que van a construir todos los días, a pesar del trauma, a pesar de las pesadillas, a pesar de las muertes, a pesar de los que no están. Ellos eligen construir cada día, digamos, esta felicidad. Bueno, y acá termina entonces lo que son los Juegos del Hambre. De vuelta, es una saga que a mí me gusta mucho porque, bueno, nada, quienes han crecido viendo, no sé, Mulan, tiene, digamos, como que uno la chispa incendiaria y revolucionaria de levantarse contra el orden establecido a querer construir un mundo mejor.
Lo que a mí sí me ha chocado, digamos, con el paso del tiempo un poco, es como esto que antes se veía como algo completamente distópico, que es que una guerra fuese televisada, que la mitad, digamos, de la guerra tuviese que pasar necesariamente por los medios para mostrar, digamos, una u otra postura, se veía como algo distópico realmente allá por el año 2010-2012, que no es que no hubiesen guerras, habían conflictos bélicos todavía, obviamente, pero como que se veían de otra manera, digamos, lo que es la vida pre-redes sociales, realmente que es una vida completamente diferente, y en ese momento las redes sociales recién estaban empezando. Entonces como que esto se veía incluso hasta un poco ridículo. Ver 10 años después que esto efectivamente está pasando en el mundo, que hay un montón de conflictos, los estamos viendo en tiempo real y además grabado por sus propios protagonistas, es como que hacen que estos libros, por lo menos para mí, se resignifiquen de otra manera y nos demos cuenta, digamos, que muchas veces la realidad supera la ficción, o mejor dicho, que la ficción se inspira mucho en la realidad, ¿no? Y en lo que uno va viendo para armar estas historias supuestamente ficticias que después se terminan volviendo ciertas. 1984, Fahrenheit 451, Un Mundo Feliz. No estamos tan lejos de esos futuros, y creo que, bueno, en los Juegos del Hambre, más allá de estos condimentos de amor y de cuestión juvenil, de saga adolescente, nos muestran, digamos, que estas realidades están acá, al toque, ¿no? Capaz no con esta crudeza, capaz no de esta manera, pero que se están viviendo poco más o poco menos. Creo que al contrario, digamos, de lo que pasa con lo que es Crepúsculo, en donde la adaptación de los libros al cine enriqueció muchísimo, acá capaz no se ha dado tanto de esa manera, pero porque de vuelta la obra original es bastante coherente en sí misma y no tiene tantos agujeros como capaz pasa en Crepúsculo, que mucho, digamos, de la historia tuvo que ser como más rellenada dentro de lo que es las películas. Acá como que casi todo está bastante bien adaptado y con modificaciones que ya las hemos comentado, no son tan grandes, ¿no? Pero bueno, eso es todo lo que tengo que decir por el momento de lo que es el libro del Sinsajo, después de hacer, digamos, estos maratónicos videos hablando, digamos, de lo que es el último libro. Obviamente la saga de los Juegos del Hambre no se queda solamente en esto. Tenemos otro libro que es el de la balada de serpientes y no sé qué cosa. Tiene un nombre muy largo, nunca me lo logro acordar, que también tiene su adaptación cinematográfica correspondiente, que va a ser el siguiente libro que vayamos a traer de los Juegos del Hambre. No de inmediato, porque vamos a oxigenar un poco el canal de los Juegos del Hambre, pero está ese libro todavía para ver y que lo vamos a traer eventualmente al canal. También este año tengo entendido que se estrena la adaptación de los ¿cómo se llama? Días de cosecha, o los días de la cosecha creo que se llama, que trata obviamente lo que son los juegos de Haymitch. Que me gustaría, de vuelta no tengo el libro, me gustaría mucho leerlo, pero no sé qué tanto peguen, digamos, estas otras adaptaciones. Para mí la mejor, digamos, adaptación de los Juegos del Hambre, o sea, la trilogía original para mí está más que perfecta, está muy bien. Para mí no hacían falta, digamos, estos otros libros, pero los vamos a traer al canal a medida que los vaya leyendo, porque hacen parte, digamos, del lore de lo que son los Juegos del Hambre. Así que si hay algo que sale en esos libros y que yo no mencioné en la revisión de la trilogía, es porque yo realmente todavía no los he leído. Así que bueno, esténse atentos a medida que vaya trayendo, digamos, los otros libros. Así que bueno, creo que eso va a ser todo por hoy. La verdad que esta tercera parte me ha quedado un poco más cortita de lo que tenía pensado, pero bueno, corté mal. Tendría que haber dejado unos minutos más o unos minutos menos. Chicos, espero que les haya gustado un montón este video y que les haya gustado, que les haya traído en general toda la saga de los Juegos del Hambre y de este libro en particular. Para mayo vamos a estar haciendo otros libros. Si quieren dejar algún tipo de sugerencias, pueden dejarlo acá en los comentarios. Espero que estén muy bien. Así que bueno, ahora sí me voy a despedir. Espero que le dejen un like a este video, de vuelta dejen un comentario de algo que les haya gustado de la película, o que dejen sus recomendaciones para futuros videos. No se olviden de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y de recomendar este contenido si les ha gustado todavía más. Yo por mi lado me despido y nos vemos el viernes que viene. ¡Besos!